Vivimos en una sociedad saturada del sexo, obsesionada con el sexo. Si crees que decir esto es una exageración, tan solo presta atención a lo que se ve en la televisión, en las películas. Escucha la letra de las canciones de moda, las que se están bailando. Analiza los libros y la publicidad, lo que vemos. Todo esto sin siquiera mencionar lo que se ve en el internet. Hoy los niños y los jóvenes están mucho más expuestos y despiertan a la realidad de la sensualidad y la sexualidad a muy temprana edad por todo este bombardeo que existe. Y esto es una muestra nada más de la mentalidad y cuán saturados estamos y cuán obsesionados estamos como cultura en el sexo. Y es muy triste que no solamente nos hemos obsesionado con el tema, sino que también lo hemos tergiversado. Hoy la fidelidad sexual, la monogamia, es visto como algo ridículo. Ser fiel, ser virgen, es considerado una antigüedad, algo que ya no se practica, algo digno de burlarse. Mientras que ser promiscuo, tener muchas experiencias sexuales y afuera del matrimonio, es visto como algo normal. De hecho, casarse ya es visto como una excentricidad o algo raro. En este escenario que estamos viviendo, nos topamos con el capítulo 18 de Levítico. Y al leerlo, nos viene este pensamiento, parece algo tan lejano, algo que pensamos que muy pocos hoy lo considerarían aplicable o autoritativo. ¿Cómo entender estas leyes? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia el capítulo 18 de Levítico? ¿Cómo debemos enfrentar esto? ¿Debemos creerlas? ¿Debemos enseñarlas? ¿O será que quizás debemos adaptarlas o, o excluirlas de nuestra vida? Pidamos oración, en oración pidamos la dirección de Dios, porque vamos a tocar estos temas hoy. Todopoderoso Dios, ¿tú qué hiciste? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Te rogamos que ilumines de la misma manera nuestras mentes y corazones con la luz del conocimiento de tu gloria en Jesucristo, mediante la predicación de tu palabra, que sea una exposición fiel, clara y honesta de tu palabra y nada más que tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tal como vimos antes en nuestro estudio en la carta de Levítico, no es difícil entender la línea de pensamiento o las ideas del texto bíblico. Este pasaje tiene una redacción simple, directa y muy básica, muy fácil de entender. En los versos 1 al 5 tenemos una introducción donde Dios ordena a Moisés hablar con los israelitas, luego una gran sección de los versos 6 al 23 con mandamientos y finalmente en los versos finales tenemos una conclusión. Es muy interesante porque en la primera parte, en la introducción, Dios les advierte a los israelitas que no deben ser como los egipcios, que es el país de donde salieron, ni como los cananeos, que es el país a donde se dirigen. Ellos debían ser diferentes porque son su pueblo y Él es su Dios. Y luego en la parte del medio, en la sección de las prohibiciones, porque son básicamente prohibiciones, en los versos 6 al 18 tenemos la prohibición de toda forma de incesto, que es tener relaciones sexuales entre familiares. Luego en el verso 19 tenemos la prohibición de tener relaciones con una mujer que está en sus días de menstruación. En el verso 20 se prohíbe el adulterio. En el 21 se prohíbe el sacrificio de niños. El verso 22 prohíbe la homosexualidad y finalmente el verso 23 prohíbe la bestialidad. A todos estos actos Dios llama perversiones, como lo podemos ver en varios versículos de nuestra lectura. Y la conclusión, el final, los versos 24 al 30, es básicamente un llamado a la santidad. Ese es el mensaje de Levítico capítulo 18. Es claro, es fácil de entender. La pregunta es, ¿cómo se aplican estos versos a nosotros? ¿Se aplican siquiera? ¿Y en qué medida? Hoy quiero compartir con ustedes tres
puntos acerca de esta ley, de estos mandamientos y cómo debemos entenderlos. En primer lugar, quiero explicar el significado de la palabra perversión. Seguramente tú has notado en la frase, ese es un acto perverso, que se repite varias veces en este pasaje. ¿Qué quiere decir perversión? Porque ya al solo leerlo produce cierta actitud de rechazo en nosotros, porque generalmente nosotros usamos esa palabra como un insulto, como algo despreciable. Y me parece que es importante entender bien que en la Biblia perversión no es un insulto, no es una palabra que está diseñada para ofender, sino para corregir. La palabra que se ha traducido como perversión en este pasaje tiene un sentido fuerte de mezclar algo. Se puede traducir también como mezclar o como confundir, como cuando mezclamos el agua con la harina. Ya no vuelve a ser más harina, sino que se convierte en algo distinto, porque se ha mezclado. En ese sentido, se ha pervertido. Eh, Quiere decir confundir. La mejor forma de explicarlo es con ejemplos, así que déjame darte un ejemplo en la Biblia. Encontramos esta misma palabra, perversión, en Génesis 11, en la historia de la Torre de Babel. Allí Dios dice, confundamos su lengua. Esa palabra traducida como confundir es la misma palabra. Pervirtamos su idioma, confundamos su idioma. Es la misma palabra que usa Levítico, que se ha traducido en nuestro texto como perverso. Eso explica qué quiere decir la Biblia cuando usa la palabra perversión. No es un insulto, no está pensado o escrito para ofender, sino que está indicando algo que se ha mezclado de tal manera que termina en confusión. Por lo tanto, Levítico 18 quiere corregir, quiere aclarar esta confusión. Cuando Levítico 18 dice que estos actos son actos sexuales perversos, se refiere a estar confundido en la sexualidad, a estar sexualmente confundido. Tener las cosas mezcladas, confundir algo que debería ser claro, mezclar algo que Dios no tenía la intención de mezclar. Son actos perversos porque están usando aquello que Dios creó de una manera distinta a lo que Él no había destinado. Eso es ese es el uso y el significado del término perversión o acto perverso. Segundo, se ha hablado mucho de la sexualidad y todavía es un tema muy vigente en nuestra cultura. El lobby gay ha logrado instalar el homosexualismo y el lesbianismo como un acto, o como actos, mejor dicho, legítimos de amor entre dos personas del mismo sexo. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué seguir estos mandamientos del Antiguo Testamento que claramente ya no son aceptados por la mayoría y ya no son vistos como necesarios por la mayoría? Mira la respuesta que da la misma Biblia. En el verso 2, Dios les está recordando una verdad fundamental a los israelitas. Él les recuerda que Él es el Señor. Yo soy el Señor, dice ahí el verso. Él es Dios. Eso quiere decir que Él tiene la autoridad para dirigir y para decidir qué es bueno y qué no. Esta verdad se repite 6 veces en este capítulo. Habla con los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. Verso 2. Pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos y síganlos. Yo soy el Señor su Dios. Verso 4. Obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Verso 5. Nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Verso 6. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Verso 21. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Verso 30. ¿Te das cuenta
Con esta repetición, el texto se está asegurando de que nosotros los lectores recordemos quién está a cargo, quién es el que está diciendo estas palabras. Dios está a cargo, Él manda, Él tiene autoridad. Y ese es en el fondo el tema detrás de este pasaje. Más que preguntarnos si este pasaje sigue siendo o no vigente para nosotros, debemos partir preguntándonos quién tiene autoridad sobre mí. ¿Quién tiene la autoridad acerca del sexo para ti? ¿Quién te dice cómo actuar y cómo pensar acerca de la sexualidad? ¿Quién te enseña? ¿A quién le haces caso? ¿A quién te dice qué está bien y qué no está bien? Para muchos hoy día, la autoridad acerca de este tema proviene más de una opinión personal. En otras palabras, cada quien decide qué está bien y qué no. Pero esta forma de pensar no es nueva. Desde Adán y Eva siempre hemos sentido nosotros los seres humanos que nuestra opinión personal es verdadera. Creemos tener la verdad, creemos que aquello que sentimos que está bien debe ser bueno, ¿no es cierto? Queremos decidir por nuestra propia cuenta lo que es bueno para nosotros. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera se guía por sus propias convicciones o sus propias opiniones? En la Biblia tenemos un ejemplo en el libro de los Jueces, escrito 1200 años antes de Cristo. Ahí en ese tiempo, en esos años, los israelitas decidieron vivir según sus propias leyes. La Biblia dice que en esa época ellos decidieron hacer lo que les parecía mejor. Cada quien hacía lo que les parecía mejor. A mí me parece bien practicar el sexo de esta manera, pues lo hago. Hemos llegado a una evolución en nuestro pensamiento. Hoy yo decido. Esa fue la actitud de los israelitas 1200 años antes de Cristo. Como país, ellos decidieron ignorar la moralidad de Dios y de sus leyes y decidieron vivir según su propia moralidad, decidieron crear sus propios códigos morales según su propia opinión. El tema es que el mismo libro de los Jueces también nos muestra el resultado de esa forma de vivir, de esa forma de pensar en todo un país. ¿Cuál fue el resultado de vivir así? Anarquía moral, desorden, muy interesantemente, injusticia social, asesinato, robo, la violación como algo permisible y practicado por todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, se dedicaban a violar a las personas. El pueblo entero terminó en sufrimiento. Los más débiles fueron maltratados y abusados de maneras violentas y atroces. Y finalmente se masacraron entre ellos. Ese fue el resultado de seguir el pensamiento de que cada quien decide lo que le conviene. Así termina el libro de los Jueces. Es un desastre. Otra fuente de autoridad para muchos hoy día es la opinión de la mayoría. En otras palabras, creer que si todos están de acuerdo en algo, entonces tiene que ser bueno. Y sí, es muy complejo cuando la opinión de la mayoría influye tanto una sociedad que se empiezan a crear y promulgar leyes a partir de ese pensamiento, ¿no es cierto? Ahí ya se hace más confuso. ¿Estará bien si es que la mayoría cree algo? Entonces debemos practicarlo también. Si es que hay nuevas leyes que aprueban y regulan estas prácticas, como lo estamos viendo hoy en el caso de la homosexualidad y las leyes que se están escribiendo acerca del tema. La mayoría votó por su aprobación. Entonces nos sentimos con la pregunta, ya que es una cosa practicada y aceptada por la mayoría, debemos también nosotros comenzar a adecuarnos a eso. Querido, déjame recordarte que obedecer las leyes y las normas sociales es algo bueno, pero no todo lo que dice la sociedad es necesariamente bueno. Llega un punto en que debemos ver que hay algo que debe ser superior en autoridad. Déjame
Déjame ponerlo de esta manera. El hecho de que algo esté aprobado por la mayoría, el hecho de que algo esté incluso sancionado y legalizado, no quiere decir que sea correcto. Porque si fuera así, si fuera cierto que pensar que hay que obedecer y hay verdadera autoridad en el pensamiento y en la opinión de la mayoría, entonces tendríamos que decir también que la Alemania de los años 1940 estaba en lo correcto. Tendríamos que decir que el régimen nazi estaba en lo correcto y que la matanza de miles de inocentes era buena y justificada. Y dudo mucho que la mayoría de nosotros estemos dispuestos a afirmar esas cosas. Pero la realidad es que la mayoría aprobó y legalizó la ideología y las acciones que terminaron en ese genocidio. No solamente fue un tema de Hitler. La mayoría lo aprobó. La aprobación de la mayoría no puede ser, no debe ser una fuente aceptable de autoridad. Por lo tanto, tampoco sus leyes son necesariamente correctas. Necesitamos una fuente de autoridad que sea superior a las opiniones de las personas y a los cambios históricos. Para los creyentes, para los cristianos, hay una fuente de autoridad suprema. Esa fuente es Dios y Él ha expresado su voluntad en su palabra, la Biblia. Nuestra cultura ha rechazado esa autoridad y lamentablemente muchos que se dicen cristianos están poniendo en duda la autoridad de las Escrituras. Pero la verdad no cambia. Para Jesús y los apóstoles y para los verdaderos creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, la autoridad absoluta de Dios está en su palabra. Queridos, Dios es la autoridad definitiva acerca del sexo. Y eso es lo que Levítico 18 está enseñando y recordándonos. El primer punto es este. ¿Estás dispuesto a aceptar la autoridad de Dios en tu vida? Quizás te preguntes, ¿por qué Dios tiene esa autoridad? ¿Qué le da el derecho a Él de decirnos qué hacer y qué no hacer, especialmente en la sexualidad? ¿Acaso no soy dueño yo de mi cuerpo? Bueno, déjame responderte de la siguiente manera. En primer lugar, Él nos creó. Y Él también creó el sexo. En Génesis vemos que Dios creó el matrimonio. De hecho, Él ofició el primer matrimonio. Y ahí es donde Él lo estableció como el estándar para la relación sexual y la relación de amor romántico, cuando Él dijo estas palabras. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Génesis 2:24. Este es su diseño. Un hombre unido a una mujer en un pacto de amor y de fidelidad. Por lo tanto, como creador, como diseñador y como creador del sexo, Él tiene autoridad para decidir cómo debemos vivirlo. Así como el inventor del martillo lo creó para martillar y no para cortar, Dios como nuestro inventor y creador puede decirnos cómo debemos usar nuestra sexualidad. Él tiene la autoridad. En segundo lugar, le pertenecemos. El salmista escribió estas palabras: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Salmo 24:1. Dios es el dueño de todo. Él no solamente nos ha diseñado y creado, sino que nos posee, somos suyos. Somos posesión suya y como propietario, Él tiene todo el derecho de determinar las reglas del uso y del propósito de lo que es suyo. Como dueño, Él tiene el derecho de ocuparnos como Él quiere. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Queridos, le pertenecemos. Glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. ¿Cómo? Siguiendo su diseño, sometiéndonos a su diseño, a sus propósitos. En tercer lugar,
La palabra de Dios es verdadera, poderosa y efectiva. La Biblia es nuestra autoridad suprema porque viene de Dios. Él la inspiró. Y por cientos y miles de años ha quedado demostrado y está evidenciado que la palabra es poderosa y efectiva. El creyente puede confiar que a pesar de sus emociones y pensamientos que quizás le lleven a inclinarse a otra cosa, a otra forma de vida, pero él puede someterse a la palabra de Dios porque ella es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Podemos confiar en la palabra de Dios, a pesar de lo que sintamos o a pesar de cómo nosotros hemos sido educados o cómo vemos el mundo. Podemos someternos a la palabra de Dios. Esto me lleva al tercer punto de este sermón. En Levítico 18 vemos que Dios prohíbe toda forma de incesto, el adulterio, los sacrificios de niños, la homosexualidad y el bestialismo. Y al final del capítulo, Él le dice a su pueblo, no se contaminen con nada de esto. El incesto, el adulterio, el sacrificio de niños, la homosexualidad, eran prácticas aceptadas en Canaán. Dios les dice, las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. En el verso 24. Dios quiso que su pueblo fuera diferente, que ellos fueran santos. Algunos dicen que estas leyes acerca de la sexualidad solamente se aplican a ellos, a los israelitas de la antigüedad. El argumento es que los tiempos y las definiciones han cambiado, por lo tanto estos mandamientos son obsoletos, así como los mandamientos acerca de los alimentos prohibidos que también ya vimos en Levítico. Pero los que piensan en esto fallan en no ver que estas leyes no son locales, sino universales. Por ejemplo, Dios no juzga a los cananeos porque ellos están comiendo los alimentos que Él ha prohibido antes en la ley. No, esas leyes son para los israelitas y Dios juzgará a los israelitas que quiebran esas leyes. Pero en estas leyes acerca de la sexualidad, Dios está juzgando el actuar y el estilo de vida cananeo. Así como las leyes del asesinato, el robo, el adulterio y la homosexualidad son universales, no locales. Por eso estas leyes siguen siendo vigentes también para nosotros. Además, el Nuevo Testamento repite estas mismas leyes. Pablo escribió en la carta a los Romanos y habla acerca de los pecados inexcusables que condenan a los seres humanos. Y habla de la conducta lesbiana y homosexual. Pablo también escribió a los corintios denunciando un acto de inmoralidad sexual incestuosa, llamándola claramente pecado. En esa misma carta a los corintios también condena la práctica del sexo fuera del matrimonio, el adulterio, el homosexualismo, junto con la idolatría. Y esto también vemos en la carta que le escribió a Timoteo. Queridos, si no tuviéramos Levítico 18 en nuestras Biblias, todavía tendríamos que enfrentar la realidad de que el Nuevo Testamento llama pecado a las mismas cosas que Levítico 18. Así que este texto sigue siendo vigente para todos nosotros. ¿Cómo vivimos estos mandamientos? El llamado a la santidad es para todos nosotros. En primer lugar, este llamado a apartarse de esta forma de vivir y ser santos no es solamente para aquellos que no van a la iglesia, porque todos, incluidos nosotros los cristianos, incluido yo como pastor, todos nosotros hemos sido rescatados por gracia, no por nuestra superioridad moral.
quiero que te fijes en la moralidad de Jesús, que es muchísimo más elevada que la ley de Moisés. Moisés condena el adulterio, el acto sexual de un cónyuge con otra persona que no es su cónyuge. Jesús dijo, ustedes han oído que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Según los parámetros de medir de Cristo, todos resultamos siendo ofensores sexuales. Toda transgresión contra el modelo de Dios, que es el matrimonio de un hombre y una mujer en fidelidad, es un pecado sexual. Por lo tanto, el homosexualismo y el lesbianismo es pecado porque rompe ese modelo. Pero también peca el soltero o la soltera que tiene relaciones sexuales afuera del matrimonio. Así como también peca el casado, el heterosexual casado que tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. También es pecado. Y también peca aquel que siendo soltero o soltera codicia, o incluso casado y codicia a otra persona que no es su esposo o esposa. ¿Te das cuenta? No hay superioridad moral en los cristianos porque todos pecamos en lo sexual. Cuando la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el cielo, no está diciendo que los cristianos van al cielo porque no practican estos pecados. Porque los cristianos también caemos en estos pecados, aunque sea por el pensamiento. Los cristianos también somos tentados en el área sexual. Y un cristiano va al cielo no porque no cometió pecado, sino porque sabe que es pecador, sabe que ha hecho algo malo y sabe que está en grandes problemas por sus pecados. La diferencia entre un creyente y un incrédulo está en que el primero, el creyente, reconoce su pecado, desprecia su pecado, sabe que ha ofendido a Dios y lo lamenta profundamente. Así que corre y confiesa su pecado. No lo esconde, ni lo minimiza, ni tampoco lo racionaliza, sino que lo confiesa y acude a Jesús rogando su perdón y su limpieza y confía en Él para vida eterna. Esa es la diferencia. Mientras que el no creyente, el incrédulo, comete estos pecados, pero no lo ve como algo malo o algo desagradable para Dios, así que no acuden a Jesús por perdón ni para salvación. Por eso es que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Notas la diferencia? Los cristianos no somos mejores. Nuestro Señor es mejor. Su justicia es mejor. Su misericordia es mejor. Su ley es mejor. Su diseño para la vida es mejor. Y su capacidad para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad es mejor. Por eso es que nosotros, siendo igual de pecadores, podemos confiar en este Dios que es absolutamente mejor. Queridos, todos nosotros tenemos pensamientos y deseos sexuales pecaminosos. Todos nosotros, por nuestra naturaleza caída y también porque nos afecta la poderosa influencia de la cultura y la tentación en el medio que vivimos es grande. Como dije al principio, estamos constantemente bombardeados por el sexo. Vivimos en una cultura obsesionada con el sexo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos tener como prioridad nuestra santificación y acudir diariamente a Dios por ayuda. Y Dios nos ofrece su ayuda. Él usa su palabra para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Él usa a su pueblo para acompañarnos, para no sentirnos solos, para apoyarnos en otros. La iglesia. Y sobre todo, Él ha puesto a nosotros su Espíritu Santo, quien hace un milagro de llevarnos a nuestra santificación. ¿Estás luchando hoy con una tentación en el área sexual? ¿Estás luchando con alguna confusión en tu sexualidad? ¿Algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios? El Señor te puede ayudar y dar el poder para vencer la tentación. Pídele ayuda. Comienza a depender de su poder. No estoy diciendo que automáticamente vas a cambiar tus deseos y tus inclinaciones. Lo que estoy diciendo es que Dios te va a dar el poder para vivir como Él quiere que vivamos.
Por otro lado, como pueblo de Dios, debemos amar al pecador y tener compasión de él, precisamente porque no somos mejores. Nosotros hemos encontrado el perdón de Dios y la vida eterna, y eso ha sido por gracia, no porque hemos sido mejores. Tenemos a la Biblia y el poder del Espíritu Santo por gracia. Piénsalo, éramos mendigos y encontramos pan. Éramos pobres y encontramos riquezas inagotables. Nos fueron regaladas por gracia. ¿Qué hacemos con estas riquezas? Debemos compartirlas, debemos ofrecerlas a aquellos que también las necesitan. ¿Estás mostrando hoy compasión hacia el pecador? ¿Estás abierto a tener una amistad con alguien que piensa distinto que tú? Seamos misericordiosos como lo fue nuestro Señor, a quien la gente le llamó amigo de pecadores. Esto no quiere decir que transemos con los mandatos de Dios, que les digamos a los otros, sí, yo pienso lo mismo que tú, cuando en realidad sé que no debo pensar lo mismo. No quiere decir eso, pero debemos ser amorosos, debemos ser honestos, debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, incluido lo tocante a estos temas. Pero debemos hacerlo desde el Evangelio. Todos somos pecadores. Eso es lo que debemos enseñar. Todos hemos transgredido las leyes de Dios. Todos necesitamos su perdón y hay misericordia para todos en Cristo. Y todo creyente va a moldear su vida con la ayuda de Dios de acuerdo a su palabra para obedecer sus mandamientos. No porque tengamos miedo, sino porque hemos entendido que Él es nuestro dueño y Él nos ama. Y Él puede decidir lo que es bueno para nosotros. Y nosotros nos sometemos a esa su voluntad por amor. Eso en lo práctico va a significar que en los casados debemos mantenernos fieles a nuestras esposas y esposos. Fieles hasta en los pensamientos, a toda costa y a pesar de cualquier tentación. Esto va a significar que los solteros pueden mantenerse célibes. Y si has pecado, pedir el perdón de Dios y mantenerte célibe. Esto va a significar aquellos que están luchando con deseos sexuales en contra de la palabra de Dios, ya sean deseos sexuales homosexuales o heterosexuales, va a significar que te mantengas célibe con la ayuda de Dios. Esto también significa, ojo, ayudar a aquellos que están luchando con la tentación. ¿Cómo? Escuchándolos, cuidándoles, enseñándoles la palabra, acompañándolos en su caminar hacia la santidad. Hagamos esto los unos por los otros, hermanos. Dios quiere que nos apoyemos, nos cuidemos. Te repito, si tienes más deseos de conversar o preguntas acerca de este tema, estoy al alcance de una llamada, de un WhatsApp, y también tenemos nuestros grupos de estudio bíblico en la iglesia, donde podemos conversar abiertamente acerca de estos temas. No serás juzgado, no serás criticado, serás bienvenido. Pero ahora quiero terminar invitándote a hacer una oración, pidiéndole ayuda a Dios, porque independientemente tu situación actual, soltero, casado, viudo, divorciado, creyente o no creyente, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos someternos a su palabra y confiar en Él. Oremos. Señor, haznos crecer y abundar en amor los unos para con los otros, y que nuestros corazones sean afirmados en la santidad delante de Dios el Padre, por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Hoy nos queremos entregar nuevamente a Él, a ti por medio de Él, para ser transformados
para ser renovados y para encontrar perdón, corrección y misericordia, y así vivir día a día conforme a tu voluntad en la palabra de Dios. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.